Un saludo para todos los ganaderos que están participando de la cuarta versión del Seminario Internacional del Sector Cárnico Bovino en la ciudad de Montería, Colombia. Y a la vez extensivo este saludo para todos los ganaderos que nos están viendo a través de Internet en cualquier lugar de América Latina o el mundo. Eh, Quiero comenzar por agradecer a los organizadores de este evento por haberme extendido la invitación a participar eh, por segunda vez. El año pasado no pude asistir, pero bueno, esta vez presencialmente tampoco, pero hemos abierto esta posibilidad de hacerlo de forma virtual. Y quiero agradecer muy especialmente al señor César Estrada, que ha sido la persona con la que hemos mantenido contacto para que esta posibilidad de presentar nuestro proyecto en el seminario se pudiera dar. Les estoy saludando desde Costa Rica. Mi nombre es Michael Rúa, yo soy colombiano, pero desde el año 2014 estoy acompañando a este país de Costa Rica en el desarrollo del Programa Nacional de Ganadería y de la estrategia NAMA, que son las siglas de las palabras en inglés para digamos, este título que es el de acciones nacionalmente apropiadas para la mitigación de los efectos del cambio climático y la descarbonización del sector agropecuario. No les voy a hablar hoy de este proyecto que se realiza en Costa Rica. He sido invitado para compartir con ustedes acerca del proyecto de ganadería de carbono positivo en Colombia. Este proyecto también ha sido denominado el Proyecto Berra 3927 y la idea es que ustedes puedan conocer esta experiencia que estamos teniendo en Colombia con el proyecto pionero. Este es el primer proyecto de créditos de carbono para la ganadería que se realiza en Colombia. El primero es el proyecto que le está abriendo la puerta a toda esta línea de proyectos en el país. Es un proyecto realizado por las empresas Carbono Local y Sosti en alianza con PartnerSeg Internacional, a quien yo represento, y el Centro de Negocios Ganadero, entre otras empresas que ya les voy a presentar. Ellas son las gestoras. Natalie Cubillos y Laura Cubillos son hermanas como tal. Y son colombianas, ingenieras de la Universidad Nacional y otra universidad, pero también desde hace un tiempo que se radicaron en Alemania para hacer sus estudios de maestría y allí fundaron su empresa a la que llamaron Carbono Local. Se han especializado en este tipo de proyectos de carbono y biodiversidad, y es justamente lo que ellas gestaron para Colombia, este proyecto del que les voy a estar compartiendo. En Colombia, la empresa que lidera el proyecto, que lo está administrando, que lo está operando, que lo está desarrollando, es Sosti, liderada por Manuel Gutiérrez. Sosti nació en el año 2021 como una startup de inversiones en ganado. Básicamente es un tipo de broker que intermedia la inversión de personas en ganado para impulsar el desarrollo de la ganadería sostenible en Colombia. Y este trabajo lo venía realizando Manuel en alianza o sociedad con Disney Vaquero, que representa al Centro de Negocios Ganadero, una profesional eh, bastante reconocida en Colombia por promover la ganadería sostenible y regenerativa. Eh, no, en este caso, el Centro de Negocios Ganaderos participa del proyecto como uno de los aliados técnicos nacionales. Y quien les habla, Michael Rúa Franco, también en representación de PartnerSeg Internacional, que es otro equipo de profesionales, eh, y al que yo tengo el honor de liderar. Somos el segundo aliado técnico nacional de este proyecto. También están participando
otros aliados que son clave para este tipo de proyectos. En Colombia contamos con el apoyo de Proyección Ecosocial y de la Fundación Cuidar de la Tierra, que nos están dando un grandísimo apoyo para todo lo que es temas de bosques y biodiversidad. En el tema de monitoreo remoto y de la implementación del modelo ROTSI, que es el modelo que se utiliza para llevar a cabo la evaluación de las emisiones y capturas de carbono en las ganaderías que participan del proyecto. Este es un aliado técnico internacional que tiene su sede en Estados Unidos. Y tenemos también la participación de First Climate, que es una entidad que se dedica a los mercados voluntarios de créditos de carbono. Es el aliado que comercializa el crédito de carbono y crédito de biodiversidad ante los compradores finales, que básicamente son empresas que se dedican a cualquier tipo de actividad o personas que necesitan compensar sus emisiones. Empresas que emiten gases con efecto invernadero a la atmósfera en gran volumen cada año, pero que por sí mismas no tienen la forma de reducirlas a cero. Entonces necesitan compensarlas y se compensan a través de la compra de créditos de carbono y biodiversidad, que es justamente el producto que nosotros estamos generando en el proyecto. En la etapa del emprendimiento del proyecto con el primer grupo, para que ustedes tengan así un conocimiento rápido, de este primer grupo básicamente participaron o están participando ganaderos que venían trabajando con nuestras empresas de asesoría, consultoría y capacitación, PartnerSec, antes conocido como Cultura Empresarial Ganadera, el Centro de Negocios Ganadero y SOSTI. Cada uno de nosotros venía trabajando con decenas de ganaderos en diferentes regiones del país. Nosotros prácticamente tenemos proyectos de pastoreo racional por todo el país, también proyectos silvopastoriles. El Centro de Negocios Ganaderos tiene un gran enfoque en los ganaderos de los llanos orientales, pero también han asesorado a productores de otras regiones. Y SOSTI, que básicamente, como les contaba, ha sido eh, hasta el 2023, en sus primeros 2 años estuvo dedicado a esa intermediación de la inversión en ganado, pero que en el 2023 pivoteó para dedicarse prácticamente de forma exclusiva a los proyectos de créditos de carbono. Entonces, lo que hicimos fue que de cada empresa, los productores que ya venían trabajando en ganadería regenerativa, ganadería sostenible, en nuestro caso como PartnerSec, que venían implementando el pastoreo racional Boazán y el sistema silvopastoril, en el caso del Centro de Negocios Ganaderos, que venían realizando proyectos de pastoreo racional también y de pastoreo de ultra alta densidad o PUAD, y en el caso de SOSTI, los ganaderos que venían realizando prácticas de ganadería sostenible. Entonces, lo que hicimos fue reunir a estos productores, convocarlos para participar de este proyecto gestado por Carbono Local, eh, y invitarlos a que participaran de forma voluntaria en nuestro proyecto, de tal manera que se realizó una primera socialización. Bueno, se realizaron varias socializaciones. Nosotros como PartnerSec hicimos una convocatoria de nuestra gente, no solo de los ganaderos que trabajaban con nosotros, sino también ganaderos que hubieran sido capacitados en nuestros cursos, ganaderos que nos siguen en redes sociales, ganaderos que de algún modo ellos están enterados de todo el trabajo que nosotros hacemos y en sus fincas tratan de implementar todas las tecnologías que nosotros promovemos, que básicamente están enfocadas en ganadería regenerativa y sostenible. Pero también a través de Fedegan, en sus charlas técnicas, el proyecto fue presentado, fue socializado por Laura y Natalie en su momento. Esto fue el año pasado, en el mes de febrero. Año pasado, digo, 2023. Y esto fue para también abrir las puertas a que ganaderos de todas partes del país
pudieran enterarse del proyecto, pudieran conocer de qué se trata, requisitos, compromisos y demás, para que se motivaran a participar y así a través de Fedegan pues lo logramos hacer y empezamos también algunos de los productores que conocieron del proyecto por esta vía también se involucraron. Después de socializar el proyecto con los productores de todo el país, entonces ya nos enfocamos en la implementación del proyecto como tal. Ahora, ¿de qué se trata el proyecto? Básicamente se trata de ir más allá del carbono neutro y del carbono cero. Ustedes saben que los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial se plantean la carbono neutralidad y las empresas se comprometen a llevar sus emisiones de carbono a cero. Como les digo, este objetivo que se plantean las empresas que no pueden por sí mismas neutralizar, necesitan compensar, ¿cierto? Yo no puedo llevar las emisiones a cero, entonces tengo que compensar. Es decir, necesito de otras, de algún mecanismo, en este caso los créditos de carbono y biodiversidad, que yo pueda aportar dinero para promover ese tipo de proyectos que me ayuden a mí a neutralizar mis emisiones matemáticamente, porque no es que ellos, claro, hacen todo lo posible para emitir menos, pero necesitan alguien que tenga un saldo a favor en sus cuentas. Y eso es lo que está ocurriendo con la ganadería regenerativa y sostenible. Entonces, rápidamente les voy a hacer un recuento de cosas que seguramente ustedes ya en este seminario han visto. No les voy a plantear aquí algo que sea totalmente novedoso, porque les voy a hablar simplemente de lo que es el recuento de las prácticas que se deben evitar para que no haya altos volúmenes de emisiones en la ganadería y posteriormente les voy a mostrar cuáles son las prácticas que promovemos a través de este proyecto, cuáles son las prácticas que se deben implementar para poder lograr ser carbono positivo o saldo a favor en las cuentas matemáticas del carbono. Por eso lo llamamos como el proyecto que va más allá del carbono neutro, más allá del carbono cero y que logremos tener saldo a favor en las cuentas de las emisiones. Entonces, así muy rápidamente les explico que la ganadería de carbono positivo se plantea promover y desarrollar estrategias que permitan reducir, esa es una palabra clave, reducir las emisiones de gases con efecto invernadero de la ganadería. Pero no solo reducirlas, es decir, para que lo entendamos bien, las emisiones, hay emisiones que son inevitables, hay emisiones que son evitables. Entonces, las que son evitables, si yo las evito como tal, entonces reduzco mis emisiones. Las que son inevitables, no las puedo reducir. O las puedo reducir, pero no a cero. Entonces, esas emisiones que de todas maneras debo generar, las tengo que remover. Entonces se trata de eliminar las emisiones que generé y luego almacenarlas dentro del ecosistema donde hacemos la ganadería y específicamente de almacenarlas en el principal almacén de carbono que hay en la naturaleza, que es el suelo. Entonces a eso le vamos a llamar el carbono orgánico del suelo. Esto ustedes ya lo saben, seguramente, ya se los han explicado, ya lo han leído, ya lo han escuchado en otras conferencias. Entonces, no voy a entrar mucho en detalles de eso. Solo les voy a recordar esto, ¿verdad? Recordemos que entonces tenemos acciones que reducen las emisiones y acciones que remueven emisiones generadas y que luego las almacenan en el suelo. Entonces, si la ganadería solo tuviera emisiones de gases con efecto invernadero, tanto en la parte agrícola como en la ganadera, las cuentas darían un saldo negativo, ¿verdad? Si yo solo genero emisiones, pero no reduzco ni remuevo emisiones, entonces siempre voy a tener un efecto negativo en el ambiente. Estas prácticas que generan emisiones son las prácticas de deforestación, quema de la vegetación,
fermentación de los alimentos, a lo que le llamamos las emisiones entéricas del ganado y de la gestión del estiércol también, la fertilización de cultivos agrícolas y los terrenos inundables generan gases como el óxido nitroso, metano y dióxido de carbono. Básicamente, esas son las emisiones, ¿verdad? Si la ganadería solo emitiera, repito, sus cuentas serían negativas. Ahora, resulta que en la ganadería no solamente el ganado emite gases con efecto invernadero, sino que el ecosistema donde se hace la ganadería, que está compuesto de suelo y vegetación, ese ecosistema es capaz de remover gases con efecto invernadero. Esa remoción, eliminación de los gases que están en la atmósfera, hace que pudiéramos igualar las cuentas, ¿cierto? Emito y reduzco las emisiones hasta llevarlas a cero. Eso es, neutralizo las emisiones. Entonces, por eso lo pongo como ganadería CN, ganadería carbono neutral, ganadería carbono neutro o ganadería carbono cero también podría llamarse. Es cuando las emisiones están igualadas con las remociones, emisiones y remociones exactamente iguales, y ahí tenemos neutralidad, o sea, estamos en cero en las cuentas. Pero resulta que la mayoría de los gases que se generan en los ecosistemas agropecuarios y especialmente en la ganadería son gases biogénicos. ¿Qué significa que sean biogénicos? Que son emitidos a la atmósfera por seres vivos, tanto el ganado vacuno como las plantas, el suelo, los organismos vivos que habitan en el suelo, etcétera. Entonces, ¿qué gases se generan normalmente por naturaleza? Y es inevitable que se generen. El dióxido de carbono se va a generar todo el tiempo en una ganadería. El óxido nitroso, que se elimina a través de la orina, el estiércol, ¿verdad? Y el metano, que se produce durante la fermentación entérica. Entonces, resulta que estos gases tienen una vida corta en la atmósfera. No son gases de larga duración en la atmósfera. Y en especial el metano, ¿cierto? Digamos que podríamos tener dióxido de carbono y óxido nitroso con una larga duración, pero el metano, en cambio, constantemente se va reciclando, ¿cierto? Y el potencial de calentamiento global a un horizonte de 100 años, el mayor potencial lo tiene el dióxido de carbono y el óxido nitroso. Y el metano está ahí, digamos que, en cuestionamiento. Ahora, lo importante que nosotros queremos resaltar de esto es que todos esos gases que se emiten, biogénicos, o sea, generados por seres vivos, van a ser reciclados por las plantas y el suelo. Van a ser reciclados, van a ser capturados desde la atmósfera para poder producir vegetación, para poder producir el almacén de carbono orgánico en suelo. Eso es un ciclo interminable. Eso no tiene fin, nunca se va a acabar, porque es parte de los ciclos biogeoquímicos, así se llaman, de la naturaleza. Y el pastoreo contribuye con ese reciclaje. Un pastoreo bien gestionado, perdón, va a contribuir con esa captura de gases con efecto invernadero. Esto va a ocurrir en cualquier ecosistema que se esté gestionando, especialmente con prácticas de ganadería regenerativa y sostenible. En otras palabras, para resumirlo o ponerlo en conclusión, estos gases no se quedan en la atmósfera, no se quedan en la atmósfera, no se quedan contaminando el planeta, se reciclan en el mismo ecosistema. Y esto es clave entenderlo porque eso nos va a ayudar a tener cuentas a favor. Resulta que un estudio realizado en Argentina comparó el balance de carbono entre dos ensayos, ¿verdad? En un ensayo
al que le vamos a poner aquí, lo vamos a identificar con la letra A, el balance de carbono no tuvo en cuenta el secuestro en tierras de pastoreo. Mientras que en el trabajo o tratamiento que identificamos con la letra B, ahí sí se tuvo en cuenta para el balance de carbono el secuestro en tierras de pastoreo, ¿cierto? No voy a entrar en detalles del estudio porque lo importante es el resultado acá, ¿cierto? En amarillo, ¿qué tenemos? Las emisiones de carbono. En verde tenemos el secuestro de carbono. Y en rojo y gris tenemos el balance de carbono. ¿Qué nos muestra el tratamiento A? Que al no incluir el secuestro de carbono en suelo y praderas por causa del pastoreo, entonces vamos a tener emisiones sin remociones en las cuentas y por lo tanto vamos a tener un saldo negativo, por eso está en rojo. Y en cambio, cuando se incluyeron las cuentas del secuestro de carbono en tierras de pastoreo, como ustedes lo pueden ver allí, ese secuestro fue muy superior a las emisiones de esa ganadería. Por lo tanto, el balance de carbono en este caso también fue un balance elevado positivo. Quiero ser claro con esto. El pastoreo contribuyó a un balance positivo en las cuentas del carbono. Y esto se los voy a ilustrar de otra manera un poco más adelante. Si nosotros queremos entender bien o queremos encontrar una razón de muchas que pudiéramos acudir como fundamento de por qué la ganadería puede ser carbono positivo a través del pastoreo, en gran medida se lo vamos a poder atribuir a la dinámica de la fauna del suelo, de la flora y fauna del suelo agropecuario. Como ustedes pueden ver, la FAO en este caso, la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, cada año celebra el 5 de diciembre el Día Mundial del Suelo. Y cada año genera infografías como esta, en donde nos ilustra cómo se dan esas relaciones entre la naturaleza y el ser humano y todas las actividades que desarrollamos. Entonces, aquí podemos leer así muy rápidamente. La biodiversidad del suelo, es decir, la flora y fauna de los suelos, es una solución basada en la naturaleza. ¿Por qué? Porque forma el suelo y mejora la estructura del suelo. Porque apoya el ciclo de nutrientes y el crecimiento de las plantas y su productividad. Y porque es una fuente de medicamentos y apoya la salud humana. Contribuye a remediar la contaminación del suelo. Mejora la retención y purificación del agua, mejora la resistencia contra las plagas y enfermedades, mantiene y restaura los ecosistemas y ayuda a mitigar y adaptarse al cambio climático. ¿Por qué? Porque el suelo es el principal almacén de carbono orgánico en toda la naturaleza, después de los océanos, ¿verdad? Pero los océanos son los océanos. Allí prácticamente la humanidad no habita. La humanidad habita en la tierra y el efecto de la humanidad está en el suelo. Entonces, por eso es importante que entendamos el papel tan importante que cumple el suelo. Ahora, para que esto se dé, entonces, esta positividad del balance de carbono en la ganadería lo voy a explicar así muy rápidamente, también muy sencillo de entender. Tenemos unas emisiones que la ganadería sí o sí va a generar, son inevitables, porque es parte de su proceso natural. Ahí van el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, ¿cierto? Principalmente esos tres. Entonces, esas emisiones que genera la ganadería, si esas emisiones fueran más elevadas, si el volumen de emisiones generadas fueran más elevadas que las remociones, el número que vamos a obtener de esta ecuación como resultado sería un número positivo. Positivo
matemáticamente hablando. Ustedes saben lo que significa matemáticamente, lo que es un número positivo, ¿cierto? Como también saben lo que es un número negativo, es decir, el que está antecedido por el signo menos, menos tal número, ¿cierto? Menos X. Entonces, si las emisiones son de un mayor volumen que las remociones, ese número va a ser positivo. No va a tener símbolo negativo porque es un número positivo, un mayor volumen de emisiones que remociones. Pero ¿qué pasa cuando es al contrario? Por eso les remarco ahí ese cuadro rojo. ¿Qué pasa cuando las emisiones son removidas y reducidas y el volumen de reducciones y remociones en conjunto son de un mayor volumen que las emisiones generadas? Lo que tenemos acá en esta gráfica, ¿se acuerdan? Al incluir las cuentas del pastoreo tenemos mayores remociones que emisiones. Y cuando las mayores, cuando es mayor la remoción y la reducción, entonces ese número nos va a dar un símbolo negativo. Porque más, menos, más, ¿cierto? En este caso, va a dar ese resultado si el volumen del lado derecho, reducción y remoción, es más alto, el número va a ser negativo. Espero que yo esté logrando transmitirles matemáticamente hablando qué es lo que está pasando aquí. El número es negativo, pero el hecho de que el número sea negativo es positivo para el ambiente, porque eso quiere decir que tenemos un saldo a favor en remociones y reducciones de las emisiones. O sea que a través de una ganadería bien gestionada con prácticas de ganadería sostenible y regenerativa, estamos logrando retirar o eliminar de la atmósfera más gases con efecto invernadero de los que la misma ganadería está emitiendo. Si fuera al contrario, es decir, cuando las emisiones fueran superiores, entonces el resultado sería negativo. Quiero también dejar muy claro esto. No es que todas las ganaderías estén logrando este resultado. No, solamente las ganaderías que implementan prácticas de ganadería regenerativa y sostenible. Y ya les voy a ilustrar eso muy rápidamente a continuación. Entonces acá les traje un ejemplo prestado de acá de Costa Rica, porque aquí en Costa Rica desde que se viene implementando la estrategia de Nama Ganadería, pues tiene que llevarse una medición, evaluación y verificación de los resultados. Entonces en esta ganadería, que de hecho el año pasado estuvo en el Seminario Internacional Cárnico Bovino ahí en Montería, logramos gestionar para que ellos fueran en representación de lo que estamos haciendo en Costa Rica. Entonces ellos fueron y presentaron su experiencia. Esta ganadería tiene estas cuentas, ¿verdad? Así muy rápidamente para poder avanzar porque ya me queda muy poco tiempo. Un total de emisiones generadas de 276.97 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Cuando hablamos de dióxido de carbono equivalente, no solo es el dióxido de carbono, sino que también incluye el óxido nitroso y el metano. Están incluidos ahí, por eso se llama equivalente. Equivalente de dióxido de carbono de todas las emisiones de gases con efecto invernadero. Apenas una emisión total durante el periodo de la medición, que es de 1 a 2 años, 276, vamos a ponerle redondo el número 277 toneladas. Pero resulta que en el suelo, la misma ganadería logró almacenar en el mismo tiempo 73 toneladas de carbono a 30 centímetros de profundidad del suelo. Esa misma ganadería tiene áreas de bosque y en las áreas de bosque logró neutralizar o logró capturar más bien 3.039, para ponerlo en número redondo también, 3.039 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. La relación de áreas naturales y productivas es del 88, de 88 del área de la finca, es decir, 88%. Esto quiere decir que solo ocupa el 12% en áreas productivas versus áreas naturales. Esto da cuenta de por qué la remoción anual de carbono del bosque es tan elevada, ¿verdad? Pero noten lo siguiente. Hay una estimación de árboles en la pastura de 20 árboles por hectárea. Ojo,
tiene bosques esta ganadería, tiene bosques. Y en el bosque removió de la atmósfera 3.039 toneladas al año. Pero también tiene árboles en los potreros, es decir, que el ambiente de estos potreros es silvopastoril, porque tiene árboles. ¿Cuántos? Alrededor de 20 árboles por hectárea. Esa es la media de esta finca en particular. Entonces miren lo que estoy tratando de ilustrarles. Una cosa es el bosque, donde el ganado no entra a pastorear. Y otra cosa es en los potreros de pastoreo reforestados, con árboles, con alta participación de árboles. Y remueve 20 toneladas por hectárea, ¿verdad? Entonces miren el resultado final. Al sumar todas las remociones y reducciones de gases con efecto invernadero en esta finca, el total del balance de carbono, es decir, se enfrentaron las emisiones contra las remociones y reducciones y el balance dio 8.020.6 toneladas de dióxido de carbono equivalente con símbolo negativo, lo que quiere decir que esto es un saldo a favor de remociones y reducciones de 8.000 toneladas, 8.020.6 toneladas en ese periodo que es de un año. ¿Esto qué significa? Esto ya es el neto, es decir, todo lo que se emitió ya se descontó y quedó un neto de 8.020.6 toneladas de carbono. Miren que si ustedes lo confrontan con la remoción del bosque, el bosque removió 3.039 toneladas. Quiere decir que la ganadería removió casi 5.000, casi 5.000. La ganadería, el pastoreo. Entonces vean lo importante que se vuelve el pastoreo bien gestionado en estas fincas de Costa Rica. Se viene implementando pastoreo racional Boazán. Todas las fincas que se meten a este programa de la Nama Ganadería, que empezó con un piloto de 100 productores en el 2014 y que a 2024 van más de 2.700 productores en todo el país que se han agregado al programa de la Nama Ganadería. Todas estas fincas tienen como requisito implementar el pastoreo racional como práctica neutralizadora del carbono, pero sobre todo, como lo estamos viendo acá, que además tiene un saldo a favor. Y claro, la reforestación de potreros y todo lo que vamos a ver. Entonces, muy rápido, voy a correr con esto. Las prácticas agroganaderas que emiten gases con efecto invernadero las tenemos que evitar para poder reducir las emisiones. ¿Cuáles son estas prácticas? La deforestación y las quemas de la vegetación. Esto no lo podemos seguir implementando en las fincas. Ni para la tala y quema del bosque, ni tampoco para la renovación de praderas. Cero quemas, cero deforestación. Porque esto emite gases con efecto invernadero en alto volumen. También las prácticas de arado de suelos y monocultivo de pasturas. ¿Por qué razón? Porque el arado del suelo que rompe el suelo, que lo voltea y expone el subsuelo a la superficie, que lo desagrega, lo convierte en un suelo fácilmente erosionable por el viento, por la escorrentía, por la lluvia, etcétera, etcétera. Y los monocultivos porque no solamente tienen el problema de que eliminan toda la pradera natural, ¿cierto? Es reemplazada por una especie foránea casi siempre, sino que además esos monocultivos se establecen con paquetes tecnológicos que implican el uso de fertilizantes químicos, que ya vimos que generan emisiones, y de venenos, que son los herbicidas y pesticidas o plaguicidas, para poder mantener ese monocultivo sano y productivo, y la fertilización química. Entonces, todos estos químicos y venenos, pues obviamente hacen que tengamos el problema, que es lo que les estoy ilustrando en esta otra imagen, ¿verdad? La aplicación de fertilizantes químicos o de síntesis química y de herbicidas va a generar emisiones de gases con efecto invernadero. Y no solamente, para que tengamos en cuenta, no solamente se trata de fertilizantes químicos, también los orgánicos, si no son bien gestionados, aumentan el volumen de emisiones de gases con efecto invernadero. Un pastoreo mal gestionado, que no tenga una buena rotación,
que además necesite de grandes extensiones para pocas cantidades de ganado, ese pastoreo mal gestionado es un pastoreo que emite más de lo que captura, deteriora el suelo, degrada las praderas, entonces todo eso genera una ineficiencia que aumenta el volumen de emisiones, pero no contribuye a la reducción o remoción. Y el uso constante de fármacos biocidas, específicamente aquellos que tienen un largo espectro de duración y que al ser eliminados por el estiércol y la orina caen al suelo y eliminan parte de esa fauna del suelo. Alimentar a base de concentrados y tener ineficiencia de la ganadería con baja productividad, todo esto aumenta las emisiones. El uso de hidrocarburos, que básicamente son los combustibles fósiles, y la dependencia de la energía pública, ¿cierto? Porque también la energía pública genera emisiones. Por eso ustedes ven que está de moda en Colombia hablar de transición energética, de irnos hacia las fuentes de energía natural, como el panel solar, como las energías hidráulicas, ¿cierto? Los molinos de viento, por ejemplo, o el biogás, etcétera. Digamos que todo la energía hidráulica o movida por el agua, etcétera. Digamos que hay que hacer una transición energética, no depender ni de la energía pública ni de los combustibles fósiles, porque estos aumentan las emisiones. Entonces, ¿cuáles son las prácticas agroganaderas que remueven gases con efecto invernadero y que hay que adoptarlas e implementarlas para poder eliminar emisiones? Estas son las que nosotros vamos a promover o estamos promoviendo ya y que veníamos trabajando con productores desde años atrás, desde antes o a partir del 2020, incluso antes, para poder lograr resultados de carbono positivo. Entonces, ¿cuáles son estas? Las voy a pasar muy rápido porque se me acabó el tiempo. Despeje selectivo del monte, ¿cierto? Cuando necesitamos, digámoslo así, como habilitar áreas para el pastoreo, pero que están en monte, ¿cierto? Esto no es una selva, esto no es un bosque, sino que son áreas, digamos que muy poco utilizadas, que se llenan de densa vegetación y necesitamos despejarlas y habilitarlas para el pastoreo. No vamos a tumbar todos los árboles, vamos a hacer un despeje selectivo. Luego vamos a sembrar sobre esa vegetación al voleo y a chuzo o utilizando el ganado para que ingiera las semillas y las deposite a través del estiércol. Permitiendo que se generen praderas polifíticas, o sea, praderas con alta variedad y composición botánica, que tenga árboles, que tenga arbustos forrajeros, que tenga hierbas de toda clase, leguminosas, y vemos que ahí se han establecido muy bien los pastos también. Y esto es bueno para el ganado, es bueno también para el ambiente. Entonces, este es más o menos el panorama que vamos logrando. Bosques pastoreables, así me gusta a mí personalmente llamarlos, ¿cierto? Bosques pastoreables. Siguen siendo bosques, es un paisaje sostenible también, ¿cierto? Esto lo llamamos un paisaje agroganadero sostenible, un bosque pastoreable. Hay mucho pasto, pero también hay muchos árboles. Y esto es lo que nos va a permitir, como ya lo vimos en las cuentas, lograr mayor captura de carbono. Es clave tener un mapa de la finca, clave. Muchas ganaderías no tienen esto, pero miren que en un mapa es muy fácil de visualizar cuánta área tengo en bosque, cuánta área tengo en cercas vivas, cuánta área tengo en pastoreo, cómo gestiono el pastoreo, ¿cierto? A través de sistemas de potreros bien organizados, eh, con pastoreo rotativo de muchos potreros, un sistema de hidráulica, todos esos puntitos azules que vemos ahí, e incluso las líneas de color azul que conectan todos esos puntitos, eso es el acueducto de la ganadería. Estas prácticas nos ayudan a remover gases con efecto invernadero, porque van haciendo más eficientes todos los procesos, mejor el aprovechamiento de los recursos, respeto por la fisiología vegetal de los pastos y demás plantas, la reforestación y todo el buen uso que hagamos de esto. Entonces es clave que nosotros podamos tener una buena planificación del pastoreo, con una buena arquitectura de potreros, de callejones entre potreros, de un sistema de acueducto, que además podamos llevar datos para poder llevar un control eficiente del pastoreo, tomar decisiones oportunas y que nos ayuden a ser más eficientes en el uso de los recursos vegetales. Hacer aforos, que es muy importante para proyectos de este tipo,
poder cuantificar cuánta biomasa se produce en la finca, esa biomasa que es producida a partir del secuestro de gases con efecto invernadero. Y la observación, el monitoreo constante, la rotación de potreros muy organizada. Esto es un proyecto de pastoreo racional Boazán que asesoramos y acompañamos profesionalmente en el Casanare de Colombia, donde podemos ver una muy buena rotación de potreros que va dejando esas evidencias de cómo se van utilizando. El pastoreo de ultra alta densidad, el estiércol, que es el que va a terminar promoviendo que se recupere la flora y fauna del suelo. El estiércol sano de los animales de pastoreo restaura el carbono orgánico del suelo, le devuelve la vida al suelo, la vida de la flora del suelo, de la fauna del suelo. Aquí entran los escarabajos, las termitas, los anélidos y enquitreidos o gusanos de la tierra, ¿verdad? Las lombrices, todos esos organismos vivos, bacterias y hongos que van a descomponer materia orgánica y la van a humidificar y la van a convertir en suelo productivo. Es muy importante tener plantas que tengan enraizamientos gruesos, profundos, que puedan recuperar nutrientes, mantener la humedad, producir vegetación abundante y que podamos con todo ello contribuir a que se restaure constantemente el carbono orgánico del suelo, que es el que le va a permitir a ustedes como productores lograr tener un producto más saludable por hectárea, tener una diversificación del ecosistema de producción es muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, un silvopastoril con botón de oro. En este caso, no solamente tenemos el ganado vacuno, sino que también en la misma finca se hace ganado lanar, ganado ovino, también de carne, en pastoreo, en silvopastoreo, ¿cierto? Comiendo arbusto y pastos. La restauración de la biodiversidad, que no solamente se trata de cantidad de animales, sino también de variedad de animales. ¿Para qué? Para que podamos tener un control biológico de los parásitos de esos ecosistemas. Ahí vemos una mosca parasitada por ácaros, ahí vemos ácaros que están siendo controlados por catarinas, vemos hongos entomopatógenos controlando insectos plaga, vemos avispas como la espalangia controlando huevos o larvas de parásitos y también ácaros, en fin. La reforestación de potreros es una acción imprescindible en este tipo de proyectos porque recuerden que los potreros reforestados nos van a ayudar a secuestrar mucho más carbono, así que es importante desarrollar sus propios viveros, constantemente estar trasplantando plantas a los potreros para que los potreros recuperen su sombra, recuperen su confort y bienestar como lo vemos en estas imágenes. Esto es un arreglo silvopastoril. Aquí vemos el mismo arreglo agroforestal que vimos por allá atrás. Y noten que además de botón de oro, también aquí vemos plátano, vemos yuca, vemos algunos otros tipos de árboles, guayabos o frutales. Aquí hay esto es lo que hoy en día se llama como una agroforestería sintrópica, ¿verdad? Una integración de agricultura con ganadería dentro del mismo espacio. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con esto? Aumentar la eficiencia de aprovechamiento de la tierra y con eso lograr tener un mayor secuestro de gases con efecto invernadero. Esto también hace parte de arreglos de agroforestería sintrópica, donde vemos el cultivo de mucho tipo de plantas, pero en áreas que son pastoreadas también por el ganado periódicamente, ¿cierto? Y esto que es muy conocido por ustedes, en especial, pues hablo en Colombia, sobre todo en la región Caribe de Colombia, se implementa mucho el silvopastoreo intensivo, eh, que básicamente es donde hay muchas especies de ramoneo. Entonces, a mí me gusta resumir todo esto en esta gráfica. Cuando nosotros gestionamos bien el ganado, este ganado produce heces y orina que se encargan, si esos heces y orina no están contaminados con nada que pueda matar la fauna del suelo, entonces esa fauna se multiplica y al multiplicarse pueden descomponer mucho más desechos orgánicos, los convierten en materia orgánica para el suelo. Ese suelo adquiere fertilidad y al tener más fertilidad, entonces produce más forraje y cuando usted tiene más forraje puede tener más cabezas de ganado que bien gestionado mantiene este ciclo constante. Y esto lo podemos certificar. Entonces, digamos que una de esas certificaciones
En este caso sería la de carbono neutralidad o de carbono positividad, ¿cierto? De créditos de carbono para el comercio. Entonces, este proyecto en particular que ya para terminar les comparto. Entonces, en nuestro proyecto en Colombia se registró ante una entidad que pudiera facilitarnos primero que todo un protocolo o estándar de verificación y certificación de estas prácticas de ganadería regenerativa y sostenible para que nosotros podamos convertirlo en un producto que se pueda llevar a un mercado por el cual van a pagar. Si una empresa, digamos, no sé, hoy en día una de las más sonadas es Microsoft, por ejemplo, que es la gran multinacional de la tecnología de la computación, ¿verdad? De los computadores. Entonces, digamos que Microsoft, por ejemplo, compra créditos de carbono para poder compensar sus emisiones. Pero Microsoft no va a venir a una ganadería y le va a decir, le voy a pagar a usted porque usted dice que es ganadero regenerativo y sostenible, porque usted dice, no, eso hay que medirlo. ¿Cuánto usted emite? ¿Cuánto usted captura? ¿Y cuánto dan las cuentas de su balance de carbono? Y esa información tiene que tener evidencias, tiene que estar soportada en documentación, en imágenes, fotografías, videos, mapas y todo lo que se pueda para que le podamos dar calidad al producto. Esa calidad es la que verifica Verra. Entonces nuestro proyecto está registrado en Verra con la identificación 3927. Verra cuenta con el 70% de los proyectos de carbono registrados a nivel mundial. Nuestro proyecto tiene una periodicidad de 40 años. Vamos desde el 2020 hasta el 2060 y apenas estamos en el transcurso de los primeros años. Así que todavía queda mucho camino por recorrer. Los primeros pagos de créditos de carbono ya vienen. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos? Lo hemos organizado en 4 pilares, que los llamamos los pilares de la sostenibilidad ganadera, que son la productividad, el pilar socioeconómico, el pilar ambiental y el pilar de participación. Entonces nosotros evaluamos para cada una de las fincas del proyecto indicadores productivos, trazabilidad de la información, trazabilidad sanitaria, infraestructura, pasturas, el uso de insumos, el bienestar animal. En el tema socioeconómico, la rentabilidad de la ganadería, la formalidad del empleo, el cumplimiento legal, el análisis de la información. En el pilar ambiental, la captura y emisiones de gases con efecto invernadero. El cuidado, protección, conservación y reforestación de bosques, las fuentes del agua, de la restauración de la diversidad biológica o de la fauna y flora del ecosistema, la restauración del suelo. Y en el pilar de participación, la asistencia a las reuniones que nosotros periódicamente realizamos con todos los participantes, la entrega de información completa y oportuna y la puntualidad para poder tanto participar de las reuniones como de la entrega de la información. Todo esto lo evaluamos, todo eso tiene puntajes y todo eso va generando la confiabilidad o la certeza, ¿cierto?, de que en cada ganadería se están haciendo las cosas de acuerdo a un estándar que luego es verificado por Verra. Para eso entonces tenemos las fincas estratificadas. En cada una de las fincas nosotros hacemos mapeos remotos y en terreno. Es decir, las fincas deben tener mapas de sus predios, de sus tierras y también mapas de sus potreros, cómo utilizan sus potreros, cómo utilizan el agua, cómo conservan el bosque, cómo gestionan los recursos naturales que hay en cada una de las unidades de producción. Y nosotros eso, hoy en día, con toda la tecnología que existe, lo podemos monitorear remotamente, es decir, a través de estas tecnologías como el NDVI, ¿cierto? Que son imágenes que se obtienen a través de satélites, podemos ir haciendo un monitoreo de lo que están haciendo en sus fincas, de la precipitación o incluso de las condiciones climáticas, de la cobertura de suelo, del tipo de suelo, etcétera. También hacemos identificación de áreas de deforestación,
cambios de uso del suelo. Vamos también alimentándonos de información que las diferentes plataformas manejan de acuerdo al uso de la tierra. Y después de este proceso que nosotros vamos haciendo, ¿cierto? Vamos mirando de lo macro a lo individual, entonces vamos pudiendo establecer cuál es el área elegible para la certificación de créditos de carbono, que básicamente son pasturas en rotación, áreas libres de deforestación que no sean bosque, ¿verdad? Porque el bosque está aparte. Hay créditos para bosques y hay créditos para ganadería. Eso también tiene diferentes estándares. Entonces nosotros vamos estratificándolas para poder ir llevándolas a aplicar al modelo que corresponde para poder generar sus créditos, ya sean de bosque, sean de ganadería o de biodiversidad. En cada finca hemos realizado análisis de suelos. Actualmente del proyecto participan alrededor de 60 productores en todo el país. Están en diferentes departamentos, 16 departamentos del país en total. Las muestras del suelo que hemos tomado, ya vamos en un total de 250 muestras, porque de cada finca tomamos varias aleatoriamente. Las enviamos al laboratorio, en este caso nos apoyamos con Agrosavia, y Agrosavia nos genera un reporte de análisis de suelo en donde podemos ver materia orgánica, donde podemos ver también carbono orgánico del suelo y capturas de carbono. Todo eso lo vamos a poder luego utilizar. Y en esto hemos construido lo que llamamos hubs regionales, es decir, agrupaciones de productores por regiones, ¿cierto? Para que también en cada una de esas regiones podamos apoyarnos en algunos técnicos que hacen las visitas de campo, hacen los muestreos de suelo, hacen los aforos, ayudan a hacer los mapeos y todas estas cosas para que nosotros podamos tener una buena alimentación de información y de evidencias para soportar el proyecto. ¿Qué es lo que medimos? Obviamente vamos a medir las emisiones del proyecto, pero que también medimos las capturas en emisiones de dióxido de carbono, de metano y de óxido nitroso en cada una de sus fuentes, ¿verdad? El consumo de combustibles, la fermentación del ganado en su digestión de los alimentos, la deposición de orina y estiércol, las quemas de forrajes, la deposición de orina y estiércol también para óxido nitroso, la quema de forraje también para óxido nitroso y los fertilizantes orgánicos o sintéticos. Entonces esto nos ha dado unos primeros resultados. Por ejemplo, en nuestro proyecto apenas el 1% de las emisiones son constituidas por dióxido de carbono. Apenas el 1%. En cambio de óxido nitroso sí tenemos un 12% de las emisiones y en metano tenemos un 87% de las emisiones. Es decir, que en nuestro proyecto el principal foco que tenemos que trabajar es el de la fermentación entérica o digestión de los alimentos, ¿verdad? Ese es el principal emisor de carbono que tenemos en nuestro proyecto. Y en capturas, pues obviamente vamos midiendo también carbono orgánico del suelo y ahora estamos midiendo biodiversidad. También esto tiene su propio estándar en Berra, un estándar de biodiversidad. Nos hemos afiliado a través de SOSTI a los acuerdos de cero deforestación en Colombia y entonces obviamente también monitoreamos áreas protegidas de la flora y de la fauna de cada lugar. Tratamos de generar evidencias a través de fotografías con cámaras normales, celulares, cámaras trampa, etcétera, para que nosotros podamos tener evidencias de que en las fincas tenemos esa fauna que obviamente también va a ser monitoreada. Para todo este trabajo de monitoreo hemos desarrollado nuestra propia aplicación. Es un trabajo que ha realizado SOSTI, el operador del proyecto en Colombia. Ellos han podido crear nuestra propia plataforma para que los ganaderos nos alimenten de información constantemente de todos sus eventos que van teniendo en las fincas, nos van dando informes, nos van dando reportes y al mismo tiempo nosotros también nos comunicamos con el productor a través de los diferentes medios. Este es uno de ellos, no es el único, pero es uno de ellos. Y así vamos generando estos dashboards, ¿cierto? Estos
reportes donde cada uno puede ir viendo cómo va su proceso en particular. Esto nos permite hacer un buen monitoreo en campo y en remoto, ¿cierto? No dependemos de estar en campo, sino que también hacemos un monitoreo en remoto. Y obviamente lo hacemos en campo y en remoto al mismo tiempo porque el productor sí está constantemente en el campo. Ya para terminar, entonces, los resultados de nuestro proyecto en lo que va, sí tengo que ser honesto con ustedes y decirles, este es un proyecto en desarrollo, está en una etapa temprana de su desarrollo, prácticamente estamos todavía en una etapa de emprendimiento porque no hemos generado los primeros pagos de créditos de carbono, todavía estamos en ese proceso. En el mes de agosto vamos a recibir la visita de verificación de Verra, van a enviar sus auditores para poder ir a las fincas, hacer inspecciones, tomar nota con sus listas de chequeo de que sí se estén cumpliendo con con todo el estándar en las fincas, que es real, ellos puedan poder certificar que es real que nosotros estamos haciendo prácticas que contribuyen a reducir y también a remover gases con efecto invernadero de la atmósfera. Entonces, de un total de 25.233 hectáreas que incluyen áreas de bosque, hemos encontrado que tenemos un área elegible para créditos de carbono de 14.575 hectáreas. Eso es lo que actualmente estamos gestionando. El proyecto exigía o necesitaba de un mínimo de 5.000 hectáreas, pero resulta que juntando a todos los productores a los que invitamos a participar del proyecto, logramos triplicar ese valor. O sea, digamos que hoy en día estamos 3 veces por encima de la expectativa inicial, pero todavía estamos apenas empezando. La meta es llegar a 1 millón de hectáreas impactadas con el proyecto. Ahí podemos ver también la forma como están distribuidas. La mayoría de los productores están en la zona o región de la Orinoquía, de la mayoría de los productores que están en el proyecto. Hay algunos cuantos más en la región andina, un poco menos en la Amazonía, un poco menos en la región Caribe. Hay muy pocos participantes de la región Caribe y todos ustedes que están en la región Caribe, toda la costa de Colombia, son bienvenidos a participar. Les extendemos la invitación para que se unan al proyecto, por lo menos que se informen mejor a través de nosotros para que ustedes puedan saber si esto les interesa y si ustedes quieren unirse, son bienvenidos, las puertas están abiertas. En este segundo semestre tenemos apertura para recibir nuevos participantes. Porque sí, la idea es tener más número de participantes en todas las regiones. Ahí en el Pacífico apenas tenemos tal vez uno, por eso casi que ni se ve, ¿cierto? Eh, eh, entonces, bueno, esa es la distribución de esas áreas que hoy en día estamos trabajando. Tenemos personas naturales, la mayoría de los productores, y empresas, la minoría, pero también empresas ganaderas también participan del proyecto, ¿cierto? Área de captura de carbono es el área elegible y de los cobeneficios son también el bosque y la biodiversidad, es el área total que está participando del proyecto, ¿cierto? También es importante que nosotros, para poder cumplir con objetivos de desarrollo sostenible, cumplimos con la participación de mujeres rurales. Y aquí vemos una muy buena participación de mujer rural como propietaria de finca, como personas que trabajan en sus proyectos y que básicamente están dedicadas a esto, ¿cierto? En la Amazonía, la mayoría son mujeres. En la región andina sí hay un poquito más de hombres y un poquito menos de mujeres. En la región Caribe, la participación femenina es menor. Y en el Orinoco, la región Orinoquía, la participación masculina es mucho mayor con respecto a la femenina, pero también hay participación. En el Pacífico, pues prácticamente es un solo participante, entonces no hay diferencia. Pero esto nos ayuda también a ir llevando monitoreo de cómo está participando la mujer y el joven rural en los proyectos de ganadería, lo cual es un tema que nos ayuda mucho para los procesos de certificación de estos proyectos, porque se trata de cumplir con objetivos de desarrollo sostenible. Esta ilustración, que ya es prácticamente la penúltima, es
para poderles mostrar que lo que está en amarillo son las emisiones del proyecto, emisiones de gases con efecto invernadero, las que se generaron en 2020, en 2021, 2022, 2023. En color azul tenemos las ganancias de toneladas de carbono por hectárea. ¿Qué son las ganancias? Es la diferencia entre las emisiones y las remociones, ¿cierto? El carbono que se puede convertir en unidades de créditos de carbono verificado, ¿cierto? Las remociones son las que están en color naranja. eh, y, el, y el color un poquito naranja más alto es el buffer. El buffer son esas otras áreas que son de co-beneficios del proyecto. Y en color verde, el potencial de créditos de carbono que tienen las diferentes fincas, ¿verdad? En la medida que van aumentando los que ya vamos verificando, pues al mismo tiempo van disminuyendo los créditos potenciales, ¿cierto? Porque ya los vamos verificando, entonces se van convirtiendo en créditos de carbono y dejan de ser un potencial crédito de carbono para convertirse en una unidad verificada, ¿cierto? Eso básicamente es lo que estamos viendo ahí en color verde, unidades verificadas de créditos de carbono, que son los que al final vamos a poder llevar al mercado. Esta gráfica puede ser un poco engorrosa de entender, pero es simplemente como para ir ilustrando así rápidamente que hemos ido evolucionando en estos primeros 4 años de mediciones para poder llegar a tener los resultados que tenemos. Termino con esto. Necesitamos impactar la mayor cantidad de área posible, pero obviamente este es el dato clave. En Colombia, lo que ustedes ven en líneas verdes en esta ilustración, así no lean las letras ni los números, no es importante. Lo que ustedes ven en líneas verdes son la población de bovinos por ecorregión, ¿cierto? Lo que ven en color ocre es la intensidad de emisiones al 2020, al año 2020, la intensidad de emisiones por ecorregión, ¿cierto? La segunda línea de arriba para abajo es el Caribe seco, por ejemplo, y la quinta línea de arriba para abajo es el Caribe húmedo. O sea, en conjunto son la región Caribe. Esas son la población de ganado y las emisiones o intensidad de sus emisiones, ¿verdad? Son altas emisiones y porque tienen una alta cantidad de animales. Pero lo más importante de todo esto es decirles lo siguiente. Esta es la conclusión. 40 millones de hectáreas de ganadería, o mejor, 40 millones de hectáreas de tierra en Colombia están dentro de la frontera agrícola. 40 millones de hectáreas. Pero actualmente hay menos de 100.000 hectáreas en ganadería regenerativa y sostenible. Eso es lo que nosotros hemos calculado. Actualmente hay menos de 100.000 hectáreas en ganadería regenerativa y sostenible. Entonces, hay un enorme potencial para convertir la ganadería que tradicionalmente se viene implementando en ganadería regenerativa y sostenible, que pueda ir implementando todas las prácticas que les ilustré para que puedan lograr tener un carbono positivo. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, ya les he dicho esto, solo lo recalco. El propósito de nosotros con el proyecto es no solo llegar a 100.000 hectáreas, sino a 1.000.000 de hectáreas impactadas en todo el país. Seguro no vamos a llegar a 40 millones, pero con llegar a 1.000.000 habremos cumplido nuestra meta más ambiciosa del proyecto en este periodo de los 40 años que nosotros tenemos registrados para el proyecto. ¿Qué ganan los productores, ustedes? Y me disculpo porque ya estoy sobrepasado el tiempo unos minutos, pero esto yo creo que es el dato que todos están esperando. ¿Qué ganamos? Bueno, lo que ganan es esto. Estos son sus beneficios. Las capturas de dióxido de carbono varían según el ecosistema donde están ubicados y el manejo que le dan a ese ecosistema en particular, a su propio ecosistema de puertas de la finca para adentro. Oscila entre 1 y 7 toneladas de dióxido de carbono por hectárea al año. Las capturas de 1 a 7 toneladas de carbono por hectárea al año. Eso es lo que tenemos medido, ¿verdad? Las emisiones de dióxido de carbono varían según el manejo de la finca, de la ganadería, entre 5 y 6 toneladas de dióxido de carbono por hectárea al año.
eso es lo que va a emitir una ganadería, entre 5 y 6 toneladas de carbono por hectárea. Entonces, al enfrentar esas dos cosas, capturas y emisiones, entonces vamos a tener un resultado de BCUs, ¿cierto? Unidades de crédito de carbono verificadas. Unidades de carbono verificadas. Esas unidades de carbono verificadas van a oscilar entonces por diferencia entre 1 y 2 toneladas de dióxido de carbono por hectárea al año. Y esto es lo que se va a convertir en ingresos para ustedes como productores. Aquí una cuenta muy rápida. Utilizando un valor conservador, entre 10 y 20 euros por tonelada de carbono, en promedio 15 euros es lo que se paga. Los créditos de carbono estimados ya acabamos de ver que están entre 1 y 2 por hectárea, en promedio 1.5. El área mínima de participación en este proyecto es de 100 hectáreas, ya sea por finca o por grupos de fincas, porque pueden, digamos que nosotros tenemos medido, ya como resultado también del trabajo con el primer grupo, que se requiere de un mínimo de 100 hectáreas para que esto sea atractivo, para que esto sea viable desde el punto de vista económico, ¿cierto? Un mínimo de 100 hectáreas. Pero esas 100 hectáreas las pueden tener como finca individual o como grupo de fincas. Pueden juntarse varios productores para reunir mínimo 100 hectáreas y participar en grupo en el proyecto. Eh, en, en esta cantidad de 100 hectáreas es la que vamos a usar para las cuentas. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo 100 hectáreas y en promedio facturo 1.5 euros? Perdón, tengo una ganancia de 1 a 2 créditos por hectárea y a un valor comercializado de 15 euros por cada una de esas toneladas o créditos. Entonces, en créditos de carbono, en total tengo 150 toneladas de dióxido de carbono por año. El valor bruto recibido por la venta de esos créditos es de 2.250 euros al año. 2.250 euros al año. Que al precio de hoy usted multiplica eso como por 4.000, ¿cierto? Que es más o menos el valor de un euro, 4.000 pesos colombianos. Y entonces ese es el valor que usted recibe al año. Esto tiene unos costos, ¿cierto? No, como toda transacción comercial, pues tiene unos costos. Son unos costos elevados, unos costos que durante los primeros años está calculado en un 45%. Es decir, que usted no recibe el valor bruto, sino el valor neto. A ese valor bruto se le descuentan los costos operacionales o financieros y nos va a quedar un valor neto de 1.250 euros al año. Esto hasta los primeros 10 años del proyecto. A partir del año 11 en adelante, ese costo se reduce a un 35% en promedio, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese costo ya no va a ser de 1.000, sino de 800 por año, y el valor neto para el productor entonces a partir del año 11 es de 1.450 euros al año, ¿cierto? Esto es importante decir algo. Yo lo digo de esta manera. Usted dirá, puede evaluar si a usted le parece atractivo o no recibir este valor, pero tenga en cuenta una cosa. Si usted implementa todas las prácticas de ganadería regenerativa y sostenible que le he planteado acá, usted va a ser más eficiente, va a tener menos costos de producción, va a tener mayor rentabilidad, va a tener ganado más confortable, buenas prácticas ganaderas, se puede certificar, etcétera. Entonces usted debe haber logrado tener una ganadería mucho más rentable y algo que a nadie le pagan hoy en día en todo el país, en Colombia, a nadie le pagan el carbono capturado, a nadie se lo pagan. Entonces, tener este ingreso anual es como tener un ahorro o una prima que recibimos al final del año por ser un ganadero eficiente y regenerativo y sostenible. Entonces, vale la pena, con toda seguridad, llevar a cabo este tipo de prácticas y participar de este tipo de proyectos. Entonces, ahora sí, ya que saben los beneficios, ¿cuáles serían los requisitos? Y con esto voy a terminar. Los requisitos para vincularse al proyecto son que los predios estén ubicados en frontera agrícola en las 5 regiones del país, que haya una implementación de buenas prácticas agrícolas y ganaderas,
que implementen rotación de potreros. Puede ser pastoreo racional Wassan, puede ser pastoreo de ultra alta densidad, puede ser pastoreo holístico o cualquier rotación de potreros, incluso silvopastoriles. Que tenga una protección de bosques, de las fuentes hídricas y que promuevan la conservación y la restauración de la diversidad biológica o biodiversidad. Que el área mínima para participar del proyecto nosotros la hemos establecido en 100 hectáreas, ya sea por finca individual o grupo de fincas. Que puedan, que usted esté llevando registros muy juiciosamente, porque esto sí va a ser clave. Normalmente en las certificaciones lo que más se requiere es documentación para poder tener las evidencias de lo que se está haciendo. Sistematizar datos, que nosotros podamos ver los indicadores de gestión y de la producción y de la reproducción y de la rentabilidad de sus fincas. Contar con una infraestructura apropiada en un buen estado, para digamos que infraestructura de corral, acueductos, potreros, implementos eléctricos para las cercas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Fuentes de energía renovable y todo eso va a contribuir para el proyecto. Entonces, estos son como los requisitos que hay que tener. Además, obviamente, estar implementando las prácticas de ganadería regenerativa y sostenible. Entonces, les invitamos a todos ustedes a que promuevan la descarbonización en sus regiones, a todos los que están participando en este seminario, entidades del sector público, privado, los gremios ganaderos, la Federación Ganadera, el CIPAB, Agrosavia, todas las entidades nos pueden ayudar a que promovamos la descarbonización de la ganadería, porque esto le hace bien a la imagen de la ganadería colombiana en el mundo entero, no ni siquiera solo dentro de Colombia, sino en el mundo, ¿cierto? Podemos demostrar que una ganadería bien gestionada no es el enemigo del planeta, sino el mejor aliado. Eso es lo que podemos demostrar a través de un proyecto como este, y por eso les invitamos a vincularse al proyecto. Buscamos entidades que quieran promover la remoción de dióxido de carbono con ganadería sostenible, visibilizando el proyecto con ganaderos que estén implementando este tipo de prácticas o las quieran implementar, que les puedan dar apoyo técnico a los ganaderos con los que trabajan, que les puedan facilitar también el financiamiento para que cuenten con las infraestructuras que se requieren, el software ganadero, el software para gestión de la información, el acueducto, los potreros, etc. Nuestra próxima convocatoria se va a realizar a partir del mes de agosto próximo. Vamos a volver a abrir convocatoria para que más ganaderos se vinculen, así que todos ustedes están invitados. Ustedes pueden escribirme a mí al WhatsApp. Este es mi número de teléfono. Por WhatsApp. Me contactan y me solicitan la información del proyecto. Yo con mucho gusto se las voy a dar. Los voy a estar atendiendo, los voy a estar asesorando. De todas maneras, allí con ustedes presencialmente está Mauricio Escobar Mejía, médico veterinario zootecnista, que hace parte de nuestro proyecto. Él está ahí presencialmente precisamente para apoyar esta presentación, para que le puedan hacer consultas y demás. Y en la página web de SOSTI es donde tenemos alojada toda la información relacionada al proyecto, www.sosti.co/proyecto-carbono-ganadería, www.sosti.co/proyecto-carbono-ganadería. Esa es la página de SOSTI donde van a encontrar la información. Pero si me escriben a mí al WhatsApp, con mucho gusto les vamos a dar la información. Y allí donde están ustedes en el seminario está Mauricio Escobar. Allí seguramente se los van a presentar en este momento para que ustedes puedan también hablar con él, abordarlo y hacerle también todas las preguntas, incluso dejarle sus datos de contacto si quieren participar del proyecto para poderles estar enviando información. Y lo último que quiero decirles es que juntos podemos trabajar por la descarbonización de la ganadería en Colombia. En esto trabajamos Carbono Local, SOSTI, PartnerSec Internacional y el Centro de Negocios Ganaderos. Bienvenidos todos. Gracias por haber escuchado esta conferencia y nos vemos entonces próximamente para que podamos estar trabajando en este proyecto en conjunto. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de estar con ustedes.